Gozando, oh Padre Celestial, de tu belleza, Señor. Y Padre mío, llegar a ti con esa convicción, llegar a ti, mi Dios, con ese deseo, Padre Celestial, oh mi Dios, observarte, adorarte, glorificarte. Y oh Padre mío, contemplar, Señor, tu rostro y tu belleza, Señor, y darte gracias. Porque, oh Señor, lo hiciste posible a través de la sangre de tu hermoso Hijo Cristo Jesús, el cual, mi Dios, vino a esta tierra y dio su vida para darnos vida a nosotros. Y para abrir los cielos, mi Dios, a nosotros, los cuales, mi Dios, pecamos. Y el pecado nos separaba de ti, pero la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y nos da acceso a tu presencia. Por ello, Padre, podemos decir que no hay lugar más alto, más sublime, más glorioso y maravilloso que estar en tu presencia. Gracias, Padre. Bendícenos ahora. Bendice, oh mi Dios, tu palabra y en ella y a través de ella, háblanos, te pido, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El Señor me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Tienen todos sus dedos? ¿Ninguno de ustedes se los voló en el 4 de julio? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, estamos orando por la situación en Texas. Está la cosa muy crítica por allá. El día 4 de julio hubo una tormenta que en menos de una hora el río que cruza por parte de, no recuerdo el nombre exacto, subió 46 pies en una hora. 46 pies en una hora. Así es de que no le dio tiempo a las personas evacuar y hay muchas personas desaparecidas. Hubo una devastación muy grande. Así es de que estemos orando por las familias, específicamente aquellas que están en estos momentos, sabe, con esa incertidumbre de no saber qué ha sido de sus niños, ¿no? Porque estaba el río, al lado del río había un campamento cristiano donde estaban acampando muchos niños, ¿no? Un campamento de niños. Entonces no les dio tiempo a evacuar a todos los niños y cuando llegó el agua fue muy rápido, en menos de una hora arrasó con todo, absolutamente con todo. Hay una devastación muy grande, así es de que estemos orando por la situación en Texas y que el Señor traiga consuelo a todas aquellas familias que en estos momentos están sufriendo la ausencia o la pérdida de un ser querido. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a estar en Primera de Tesalonicenses. Este día vamos a estudiar de los versículos, en el capítulo 3 de los versículos 6 al 13. Y el tema de hoy, hermanos, es llamados a crecer en fe, amor y esperanza. Llamados a crecer en fe, amor y esperanza. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo, cuando comenzamos a estudiar esta carta, escribe a los tesalonicenses con el fin y el propósito de traerles a ellos una palabra de ánimo. Una palabra de ánimo. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Tesalonicenses y comienza a predicar el evangelio. Y en un lapso de 3 semanas tenía un buen grupo de personas que aceptaron a Jesús. Durante el curso de las enseñanzas y el tiempo que él estuvo con ellos, experimentaron tanto el apóstol Pablo como aquellos que habían recibido a Jesús por primera vez muchas pruebas y tribulaciones. Muchos de ellos, incluso el apóstol Pablo, tuvo que irse de esa ciudad después de tres semanas porque atentaron contra su vida, contra la vida del apóstol Pablo. Pero hermanos, esta carta es una combinación de gratitud, exhortación pastoral y enseñanza profética. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo, cuando predicaba el evangelio, les predicaba a ellos y les decía a ellos que tuviesen fe, que en el mundo, hermanos, íbamos a tener aflicciones. No solamente les predicaba a ellos el hecho de que para poder, hermanos, llegar a la gloria de Dios tenemos que pasar a través de muchas pruebas y muchas tribulaciones.
El apóstol Pablo, incluso escribiendo a los Corintios, les escribe a ellos en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, en los versículos 17 y 18, les dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno precio de gloria. O sea, un eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, el apóstol Pablo les dice a ellos, hey, ustedes que hicieron una confesión de fe, ustedes que han decidido seguir a Jesús, o sea que entendieron que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como ya han experimentado en esta primera y segunda semana, incluso en esta tercera semana, que hemos recibido persecución a causa de nuestra fe, a causa de poner nuestra fe y esperanza en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Entonces les dice a ellos, ustedes tranquilos. ¿Por qué? Porque no importa que pasemos tribulación en esta tierra, porque al final del día, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos elevados y unidos con el Señor en las nubes. O sea, Pablo les enseñó acerca de ello. ¿Por qué? Porque él lo aprendió de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y les dio a ellos, los dejó a ellos con esa esperanza. Los dejó a ellos con esa esperanza de que en esta vida íbamos a pasar dificultades, íbamos a experimentar tribulaciones, íbamos a experimentar rechazos, íbamos a experimentar malos entendidos. O sea, muchas cosas iban a venir a nosotros a razón de nuestra fe y esperanza puesta en el Salvador, en Cristo Jesús. Y por ello es que los deja a ellos con esa esperanza. Y cuando los deja a ellos con esa esperanza, Él se va a otra ciudad a seguir predicando el Evangelio. Pero los tesalonicenses se quedaron en Tesalónica. Y como se quedaron ellos en Tesalónica, ellos continuaron practicando su fe, o sea, su fe en Jesús. Y a razón de que ellos continuaron creyendo en el Hijo de Dios, a razón de que ellos mantuvieron sus ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús, muchos de ellos estaban experimentando persecuciones diarias, continuas, no solamente de los judíos, sino también de los griegos. ¿Por qué? Porque habían ellos hecho una decisión de seguir a Jesús, de poner sus ojos en Jesús y solamente en Jesús. Por ello, cuando hablamos nosotros de lo que el apóstol Pablo les insta a hacer, es que tienen que permanecer en la fe. O sea, permanecer en la fe, porque la fe es la esperanza, la certeza de lo que se espera. Y es la convicción de lo que no se ve. Les dice a ellos, ustedes tienen que mantenerse en la fe, o sea, mantener sus ojos en Jesús. Tienen que confiar en que el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, no os va a abandonar ni os va a dejar. Él va a venir por nosotros. Él va a venir por nosotros, la iglesia. Él va a venir por nosotros para llevarnos a estar con Él por la eternidad. Y esa era la esperanza con la cual ellos cada día se levantaban y cada día vivían. Decían ellos, bueno, el día de hoy vamos a levantarnos, pero no sabemos si vamos a acostarnos. Porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, porque hemos creído en el Hijo de Dios, porque hemos decidido seguir a Jesús. Muchos de nosotros el día de hoy estamos expuestos a perder la vida a cuestiones de nuestra fe en el Hijo de Dios. Y por ello les dice a ellos, hey, ustedes tienen que continuar creciendo en fe. Tienen que continuar practicando el amor y tienen que tener esperanza, la esperanza de que prontamente vamos a ser sacados de esta tierra. Por ello hemos podido estudiar y aprender acerca de
de cómo el apóstol Pablo les enseñó a ellos acerca del agradecimiento que él sentía por Dios y de parte de Dios, porque él sabía quién él era una persona que no merecía la salvación por haber sido uno de los que persiguió la iglesia cuando la iglesia apenas nacía. Él entendía que él no era digno de la salvación que había adquirido en Cristo Jesús, pero Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia lo rescató de las tinieblas y lo trajo a la luz admirable. Pero no solamente eso, sino que una vez que él entendió eso, continuó sirviendo y trabajando para el reino de Dios. Y les dice a ellos: ustedes no han venido a los caminos de Dios por casualidad. Ustedes han sido elegidos por el Señor. Han sido seleccionados para la obra divina y gloriosa que Él tiene para nosotros, sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque en el mundo vamos a tener aflicciones. En el mundo vamos a experimentar traiciones. En el mundo vamos a experimentar malos tratos, malos entendidos a razón de nuestra fe en Jesús. Y les dice Pablo: ustedes mantengan sus ojos ¿en quién? Mantengan sus ojos puestos en Jesús. Y ahora crezcan ustedes en fe, crezcan en amor y crezcan en la esperanza de que un día no muy lejano Jesús ha de regresar por nosotros la iglesia. Por nosotros la iglesia. Para iniciar, les voy a contar una anécdota de una familia que vivía en las montañas. La anécdota nos dice lo siguiente: dice, hace algunos años en un pequeño pueblo de montaña vivía una familia conocida por su fe, amor y esperanza. La familia Rivera, aunque humilde, eran muy respetada en la comunidad. A pesar de las dificultades que enfrentaban, siempre se mantenían firmes en su fe y mostraban un amor inquebrantable hacia los demás. Eran conocidos por abrir las puertas de su casa a quienes necesitaban ayuda, ya fuera para ofrecer un plato de comida, palabras de aliento e incluso lugar donde quedarse. Un invierno particularmente duro trajo consigo una gran tormenta de nieve que aisló el pueblo durante días. Durante este tiempo, varios vecinos quedaron atrapados en sus casas sin poder salir. La familia Rivera, a pesar de estar pasando por momentos difíciles, también se encargaron de asegurar que todos tuvieran lo necesario para sobrevivir, llevándoles personalmente a cada familia víveres, mantas y medicamentos a quienes los necesitaban. Un día, cuando ya parecía que la tormenta nunca terminaría, la hija pequeña de la familia, Sofía, expresó en alta voz: «Papá, mamá, ¿y si la tormenta nunca se va? ¿Y si no podemos seguir ayudando más?» Los padres se miraron entre sí y con una sonrisa el padre le dijo: «Sofía, cuando las tormentas vienen, nuestra fe no se puede derrumbar, porque es más fuerte que cualquier tormenta. Y cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando el amor de Dios debe brillar más. Lo que hacemos no es solo por nosotros, sino por el amor que Dios nos ha dado para compartirlo con los demás». El amor que mostraban era más que una simple amabilidad. Era un reflejo de la fe que tenían en que, aunque la tormenta pudiera ser larga y difícil, su esperanza en Dios nunca desaparecería. Con el tiempo la tormenta pasó, pero el pueblo nunca olvidó el ejemplo de fe, el ejemplo de amor y el ejemplo de esperanza que la familia Rivera mostró a aquella comunidad. Y esas son las palabras del apóstol Pablo para nosotros este día, en la porción de la palabra de Dios que vamos nosotros a estudiar. Por ello, el tema de hoy, hermanos, es llamados a crecer. O sea, a crecer en fe, a crecer en amor
y a crecer en la esperanza que tenemos en el Hijo de Dios. Tanto Pablo como la iglesia de Tesalonicenses estaban pasando por una tormenta de dificultades, pruebas y tribulaciones, pero en ningún momento ellos cesaron de creer en aquel el cual les prometió a él estar con ellos todos los días hasta que la tormenta pasase. Así es de que, hermanos, el primer punto que vamos a tocar el día de hoy es la fe y el amor. Es el primer punto que vamos a tocar hoy. La fe y el amor. En el versículo 6 de Primera de Tesalonicenses capítulo 3, nos dice la Escritura: pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Si recuerdas, de los versículos 1 al versículo 5, el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice ahí: ya no aguanto más. La incertidumbre y el no saber de ustedes me está matando. Tengo que saber de su condición espiritual. Tengo que saber cómo están ustedes. Para mí es de suma importancia saber que lo que Dios comenzó en sus vidas continuó dando fruto, o sea, continuó creciendo en sus corazones, y no que el trabajo nuestro haya sido en vano, porque haya venido el enemigo, o sea, haya venido Satanás y os haya robado el gozo de vuestra salvación, a razón de las persecuciones, a razón de los malos entendidos, a razón de las pruebas que han venido sobre vuestras vidas. Y de los versículos 1 al 5 podemos ver que el apóstol Pablo envía a Timoteo a Tesalónica. Lo envía a Tesalónica para saber de quiénes, para saber de los tesalonicenses. Quería saber de la condición espiritual de ellos. Quería saber si aún estaban firmes en la fe. Quería saber si aún ellos continuaban creyendo en el Hijo de Dios. Si aún continuaban practicando las enseñanzas que el apóstol Pablo había compartido con ellos. Por ello es que este versículo tiene un profundo significado y es crucial en el contexto de la carta que Pablo está escribiendo a los tesalonicenses. Aquí Pablo se siente profundamente animado y agradecido al escuchar de la fe de ellos, al escuchar del amor de ellos, al escuchar que aún a pesar de tanta prueba y de tanta dificultad, a pesar de tantos malos entendidos, a pesar de tantas falsas acusaciones, ellos se mantenían firmes y fieles en el llamado que Dios había puesto sobre sus vidas. Por ello es que Jesús nos dice a nosotros: en el mundo tendréis aflicciones. O sea, el Hijo de Dios, creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, el cual nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre, el cual sopló aliento de vida en nuestra nariz, el cual nos dio la bendición de venir a esta tierra, existir en este mundo y estar en este planeta, nos dio a nosotros esas palabras de ánimo cuando nos dicen: en el mundo vas a tener aflicciones. O sea, Jesús nos dijo: hey, una vez que tú hayas hecho una confesión de fe, todos tus problemas se van a acabar. Jesús nos dijo: una vez que tú me hayas aceptado como tu Señor y Salvador, todo va a ser color de rosa. En ningún momento Jesús dijo estas palabras. Porque dijo Jesús: si a mí, siendo el Hijo de Dios, me han perseguido, ¿cuánto más a vosotros no os perseguirán? Si entendemos, dice el apóstol Pablo, que cuando os prediqué el evangelio, cuando os prediqué la verdad, cuando os prediqué el reino de Dios, lo hice en el medio de pruebas y tribulaciones. Lo hice en el medio de un tiempo muy hostil en el cual las personas
que estaban ahí y recibieron la palabra de Dios y entendieron el plan divino de Dios, la salvación a través de Cristo Jesús, dijeron: nosotros queremos eso para nuestras vidas. Queremos tener la seguridad, queremos tener la certeza de que cuando cerremos los ojos aquí en la tierra, cuando cerremos los ojos aquí en el mundo, los vamos a abrir en la gloria de Dios. Queremos escuchar esas palabras que nos dice el Señor en su palabra: bien hecho, buen fiel siervo. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ellos deseaban escuchar esas palabras. Por ello, cuando Timoteo regresa y trae buenas noticias acerca de la fe y el amor de ellos, Pablo se llena de gozo. Se llena de gozo. Porque ahora tenía paz en su corazón. Ahora sentía paz en su corazón. El apóstol Pablo dice: gloria a Dios, que el trabajo el cual nosotros hicimos en Tesalónica, el trabajo de enseñar la palabra de Dios, llevar el evangelio, predicar el evangelio, y las personas que recibieron la verdad, recibieron el evangelio, aún están creyendo en el Señor, aún siguen viviendo para el Señor. Para él fue algo glorioso y maravilloso. Por ello, hermanos, la fidelidad de los tesalonicenses en su fe muestra que aunque afrentaron persecuciones y dificultades, no se apartaron del camino, no se apartaron de Cristo Jesús. No se apartaron en ningún momento. Ahora, es imposible evitar las pruebas, es imposible evitar las dificultades. Es imposible, iglesia, enfrentar persecución. A nosotros, para honra y gloria de Dios, vivimos en un país libre, donde podemos salir a la calle con la palabra de Dios, podemos pregonar el evangelio a toda voz y nadie nos persigue a nosotros. Nosotros, iglesia, no sabemos lo que es la persecución. Nosotros no sabemos lo que es la persecución. No hemos experimentado persecución a razón de nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un país libre. Pero tú no puedes, digamos, salir a la calle con una Biblia en la mano en los países del Medio Oriente. No puedes salir a la Biblia con tu Biblia en la mano en los países musulmanes. Porque el momento que tú lo hagas, te van a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos saben que tú no eres de ellos, tú eres un seguidor de Jesús. Y por lo tanto, para ellos eres una amenaza. De la misma manera que cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio en Tesalónica, al predicar a los judíos y hablar a los judíos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino es a través de Él, de Jesús, ellos dijeron: no, tú estás equivocado. La única vía que nosotros conocemos es el Antiguo Testamento, es la ley de Moisés, es lo que Dios estipuló en las Sagradas Escrituras para nosotros seguir. Pero cuando Jesús predicaba a los fariseos, a los saduceos, cuando Jesús predicaba a los escribas, les decía a ellos: escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan acerca de mí, les decía Jesús. Y el apóstol Pablo, predicándoles a ellos acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, ellos no podían verlo, no podían entenderlo. ¿Por qué? Porque no los dejaba su orgullo, no los dejaba su ego. Y a veces es lo que nos detiene a nosotros de mirar el plan divino de Dios. Por ello, te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué estás enfrentando? ¿O cuál es tu prueba? ¿O por qué dificultad estás pasando? La segunda, ¿sabías que es ahí donde realmente se conoce si estamos o no en los caminos de Dios? Por ejemplo, te voy a hablar acerca de la iglesia en China.
Ahora en estos momentos, toda aquella persona que diga que es creyente en el Señor Jesús y que ha hecho a Jesús Señor de su vida, es perseguida a razón de su fe. Ahí en este lugar en China, en el Medio Oriente y en otras partes del mundo, declarar públicamente que tú eres un seguidor de Jesús es dictarte una sentencia de muerte. Es decir, mátenme, quítenme la vida, porque eso es exactamente lo que va a pasar. Por ello es que podemos ver y entender que aquellos que realmente son parte de la iglesia en estos países son personas que están total y completamente convencidas de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, de que nadie viene al Padre si no es a través de Él, e incluso están dispuestos a morir a razón de su fe en el Señor. Y esa era la situación de la iglesia en Tesalónica. O sea, la iglesia en Tesalónica, cuando ellos dijeron, nosotros vamos a seguir a Jesús, experimentaron persecución de los judíos y experimentaron persecución de los griegos, porque ahora ellos se identificaban con el Hijo de Dios. Se identificaban con el Hijo de Dios. Pero qué interesante, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice que se agradó, dice, me animó mucho, me confortó mucho el saber que ustedes se mantenían en la fe y en el amor del Señor. En la fe y en el amor del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe no solo se manifiesta en creencias, sino también en acción de amor hacia los demás. La fe y el amor son inseparables en la vida del creyente. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate lo que nos dice Corintios, 1 Corintios 13:13. Dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es ¿cuál? Es el amor. Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, el amor es una experiencia visible de la fe que los creyentes tienen en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Pablo nos dice que cuando llegó Timoteo le contó de la fe de ellos, brincaba de gozo, brincaba de alegría, brincaba de gusto y decía, gloria a Dios, que estos hombres se han mantenido en su fe. Continuando en el segundo punto. El segundo punto que vamos a mirar está en los versículos 7 y 8 y es el gozo de Pablo y Timoteo por la fe de los tesalonicenses. El gozo de Pablo y Timoteo por la fe de los tesalonicenses. Nos dice en el versículo 7, dice, por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Para Pablo la noticia que Timoteo trajo a él fue lo máximo de lo máximo. Fue lo máximo de lo máximo. Porque ahora no solamente dice ahora, aunque estamos también nosotros donde estamos viviendo ahora en estos momentos. Esta carta de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, fue escrita desde la ciudad de Corintios. Y el apóstol Pablo estaba experimentando persecución en Corintios. Y estando él escribiendo esta carta en Corintios, dice,
aquí nosotros en Corintios estamos experimentando aflicción, estamos experimentando persecución, pero aún a pesar de todo eso, cuando escuchamos la noticia de que ustedes se mantenían en la fe, mantenían sus ojos en Jesús, eso, hermanos, nos llenó a nosotros de vida, nos llenó a nosotros de alegría. Estos mismos versículos los traduce la Nueva Traducción Viviente de la siguiente manera. La Nueva Traducción Viviente dice así: que amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, dice, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva, dice, saber que están firmes en el Señor. O sea, nos vuelve la vida al cuerpo, la alma al cuerpo. ¿Por qué? Dice, porque antes la aflicción, la preocupación, la angustia, el no saber de ustedes, dice, nos tenía continuamente, o sea, todos los días estábamos preocupados. Estábamos preocupados. Pero ahora que sabemos de ustedes, ahora nos sentimos gozosos. Nos sentimos gozosos. Tú sabes lo hermoso de saber que cuando tú le predicas el evangelio a una persona y le hablas acerca de Jesús, y aquella persona abre su corazón al Señor, y aquella persona recibe a Cristo en su corazón con aquel ánimo, aquel entusiasmo, y dice: de hoy en adelante mi vida va a ser para el Señor, y de hoy en adelante voy a vivir para Él. No importa lo que venga a mi vida, no importa lo que pase en mi vida, el Señor siempre va a ser primero en mi vida, siempre va a ser primero en mi corazón. Y te vas y no le miras por un lapso de tiempo, digamos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, quizá más tiempo, quizá mucho más tiempo. Y al final de, digamos, 5 años le vuelves a mirar y le preguntas: hey, ¿cómo estás? ¿Sigues tú caminando con el Señor? ¿Sigues tú creciendo en sabiduría y entendimiento de quién es Dios? Y te dice: sí, no solamente sigo en la fe, sino que ahora en la iglesia en la cual yo me congrego, soy maestro de niños. Oh, no, espera un momento, yo soy el que trabaja las consolas de sonido. Oh, no, ya me han ascendido a asistente de pastor. Y dices tú: gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ves que lo que tú hiciste, o sea, el predicar el evangelio, el compartir la verdad con aquella persona, está dando fruto. Y es lo que el apóstol Pablo sentía en su corazón. Sentía en su corazón que no predicaron en vano. O sea, que el evangelio, la enseñanza, las tribulaciones, las pruebas, todo lo que ellos estaban viviendo y estaban pasando, solamente sirvió para fortalecerlos y acercarlos más al Señor. Fíjate lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes. ¿En quién? En el Señor, amados. Y en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 4 dice: he hablado con mucha franqueza con vosotros. Tengo de vosotros gran gloria, me gozo en todas mis tribulaciones. O sea, no importan las pruebas, no importan las tribulaciones, no importan las aflicciones, con tal de que ustedes sigan caminando en el Señor, sigan caminando de la mano del Señor, se mantengan ustedes conociendo acerca del reino de Dios. O sea, no importa lo que yo sufra, con tal de que ustedes sigan avanzando hacia la eternidad, hacia la vida eterna. Por ello, hermanos, el consuelo y la alegría de Pablo y Timoteo se derivan de ver la fe de los tesalonicenses. Se derivan de ver la fe de los tesalonicenses, no solo que están aún caminando con Cristo, sino que están siguiendo a Cristo al 100%, entregados completamente al servicio de Dios. En el punto 3, que está de los versículos 9 al 10, nos dice en el versículo 9: por lo cual,
Escucha lo que dice Pablo, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Que Pablo dice, les hace una pregunta que literalmente comienza en el versículo 9 y termina en el versículo 10. ¿Qué es lo que más deseas y anhelas en tu vida? ¿Qué es lo que más deseas y anhelas en tu vida? Lo que el apóstol Pablo más deseaba y anhelaba era el hecho de poder regresar a Tesalónica. Era el hecho de poder regresar a ellos, a continuar enseñándoles a ellos la palabra de Dios. Quizá muchos de ellos aún no habían alcanzado el nivel de madurez que necesitaban para continuar hacia adelante, continuar hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, y mi oración es diaria, día y noche estoy pidiendo al Señor que me abra una puerta para ir nuevamente a ustedes y estando con ustedes, predicarles, o sea, enseñarles la palabra de Dios. Ese es mi deseo. Eso es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo con todo mi corazón. Y le pido a Dios que me conceda la bendición de llegar a ustedes para fortalecerlos a ustedes en su fe. Eso es lo que yo deseo con todo mi corazón. Por ello te pregunté a ti hace un momento, ¿qué es lo que más deseas aquí en la tierra? ¿Qué es lo que más anhelas en el mundo? ¿Fama? ¿Riquezas? ¿Placer? ¿Salud? ¿Familia? ¿Qué es lo que más deseas? O sea, lo que contestemos a esa pregunta es lo que nos indica dónde está nuestro corazón. Si deseamos el dinero, entonces nuestro corazón está en el dinero. Si deseamos, digamos, la fama, quiere decir que queremos ser reconocidos por todos, queremos que todos sepan quiénes somos nosotros, entonces no estamos enfocados en lo correcto. Porque tanto el dinero, como la fama, como el placer, como la salud, todo esto se acaba. Absolutamente todo eso se acaba. ¿Sabes lo único que no se acaba en la vida de una persona? Es tu fe en Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos que no somos de este mundo. ¿Qué nos dice la Escritura? Que vamos de pasada, o sea, somos peregrinos. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. ¿Entendemos eso? O sea, lo que nos vamos a llevar con nosotros a la eternidad es lo que tú y yo hayamos aprendido aquí en este libro, en las Sagradas Escrituras. Y lo que hayamos hecho, las obras que hayamos hecho aquí en la tierra, son las que irán con nosotros hasta la eternidad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, nos dice, déjate lo leo para no parafrasearlo. Apocalipsis, capítulo 14, 13, nos dice la Escritura estas palabras y son, hermanos, claves para nosotros. ¿Por qué? Nos dice de esta manera en el capítulo 13, versículo 14. Espérame. Apocalipsis 14, 13. Creo que ahora me. Sí, es el 13, 14, 13. Dice la Escritura, dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escucha, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras
con ellos siguen. O sea, bienaventurados aquellos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Dice, porque van a descansar de sus obras, van a descansar de sus trabajos, van a descansar de todo lo que están viviendo en la vida. Pero todo lo que hicieron aquí en la tierra, absolutamente todo, el darle un vaso de agua fría a una persona, el darle un plato de comida al hambriento, el vestir al que está desnudo, el visitar al que está en la cárcel, todas estas cosas, dice, van a ir con ellos a la eternidad. Y de ello van a recibir recompensa de parte de Dios. Por ello el apóstol Pablo, hermanos, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de su agradecimiento por el hecho de que Dios los ha mantenido fieles y firmes en el camino del Señor, no solamente expresa el hecho de que está sumamente agradecido con Dios por haber cuidado y guardado de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús prometió esto a quienes prometió esto a sus discípulos. Y todo aquel que acepta a Jesús viene a ser un discípulo de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 17, en el versículo 9, escucha bien, dice, yo ruego por ellos. Jesús aquí hablando en el versículo 9, dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, Jesús, antes de morir, en el huerto de Getsemaní, mientras Él está orando, le está pidiendo a Dios, Señor, estos que tú me has dado, o sea, aquellos que han hecho una confesión de fe y han invitado a Cristo a entrar en su corazón, dice, estos que tú me has dado, mientras yo estaba en el mundo, yo guardaba y cuidaba de ellos. Pero, oh Señor, ahora voy a ti, o sea, regreso nuevamente al cielo, regreso nuevamente a sentarme a tu diestra, regreso nuevamente a tomar mis vestiduras reales, regreso nuevamente a ponerme mi corona real, porque soy tu hijo, soy el hijo del rey. O sea, como yo regreso a ti y estos se quedan en el mundo, tú, oh Padre, guárdalos acá en el mundo. Sin tú darte cuenta, la palabra de Dios, la Escritura nos dice a nosotros que Dios pone alrededor de todos aquellos que le temen un vallado de ángeles. Diariamente, por detrás, por adelante, por el lado, nosotros estamos siendo guardados, cuidados, escoltados. Estamos siendo protegidos ¿de quiénes? De las dardos, tretas y maquinaciones del diablo. Porque diariamente el diablo busca la manera de destruir a nosotros, los hijos del Señor. Así es de que podemos ver que el apóstol Pablo no solamente da gracias a ellos, sino que expresa su gratitud por haberse ellos mantenido en la fe y en la esperanza la cual Él les predicó. Hermanos, aquí en este versículo podemos encontrar también 3 puntos específicos, 3 puntos claves. Porque el primero marca el vínculo entre la fe de los tesalonicenses y la alegría de Pablo. O sea, la alegría de Pablo es directamente proporcional a la fidelidad de los creyentes. Cuando Pablo menciona que tiene gran alegría al entrar en la presencia de Dios, se refiere a cómo la vida espiritual de los tesalonicenses le trae consuelo y gozo a él. ¿Por qué? Porque es una alegría.
Cada vez que ustedes llegan a la iglesia y entran por esas puertas, mi corazón se llena de gozo, se llena de alegría. ¿Por qué? Porque veo que vienen a buscar a Dios. Veo que han venido con el fin y el propósito de tener un encuentro personal con su Señor, con su Creador. Y vienen buscando de Él porque necesitan de Él. Y a mí que me da el Señor la bendición y la oportunidad de abrir su palabra y compartirla con ustedes, me llena de alegría porque sé que tienen hambre de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo sentía eso mismo, sentía gozo en su corazón de saber que ellos tenían hambre y deseo de la palabra de Dios. Pero también miramos un reflejo del trabajo del Evangelio. Un reflejo del trabajo del Evangelio, o sea, el saber que el trabajo evangelístico que él realizó en Tesalónica está dando fruto. Está dando fruto. Cuando tú compras una casa y miras a la parte de atrás de la yarda de tu casa y ves que está vacía, no hay absolutamente nada. Dices, ¿sabes qué? A esta yarda le hace falta algo. Entonces vas a Home Depot, compras un árbol de naranja, compras un árbol de manzana, compras un árbol de ciruelas. Llegas, abres la tierra, plantas los árboles, les echas agua y diariamente lo estás regando para que crezca. Y después de que crece y comienza a echar sus primeras naranjas, sus primeras ciruelas, sus primeras manzanas, dices tú, wow, mi trabajo está dando fruto, lo que yo planté está dando fruto. Y ahora te sientes alegre y ahora cortas las naranjas y vas al vecino y le llevas naranjas, cortas las manzanas y las traes a la iglesia y las compartes con la iglesia, cortas las ciruelas y te las comes, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque estás contento, estás gozoso porque lo que tú hiciste, el trabajo que tú hiciste está dando fruto. El apóstol Pablo dice lo mismo, hey, yo me gozo de que la obra, el evangelio que prediqué en Tesalónica está dando fruto. Hay personas que están caminando con el Señor. Y eso es lo que le llenaba a él de gozo y alegría. Pero el tercer punto, hermanos, es el gozo del ministerio compartido. ¿Por qué? Porque no solamente los tesalonicenses mantenían su fe, sino que Pablo sintió un gran alivio. Un gran alivio. ¿Por qué? Porque Pablo, aunque continuaba predicando el evangelio, era un solo hombre. Era un solo hombre. Pero ahora a él recibir palabra de que los tesalonicenses siguen fieles y firmes en los caminos del Señor, quiere decir que ellos también están predicando el evangelio. O sea, hay convertidos a razón de ¿qué? A razón de la fe de los tesalonicenses. Hay personas que han puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús a razón de la fe de los tesalonicenses. En Romanos capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo escribe, siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, de alguna manera al fin pueda prosperar el ir a veros. En Filipenses capítulo 1, versículo 25 dice, confiando en esto, sé que quedaré y continuaré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. En el libro de Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y cuando llegaron entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que todos los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, la palabra de Dios nos da la respuesta a todas nuestras dudas. Cuando alguien viene y te enseña, cuando alguien viene y te predica, cuando alguien viene y te habla acerca de Dios, las palabras que esta persona te dio, te dijo y te mostró como verdad, tienes que tú traerlas y pasarlas por el colador, o sea, pasarlas por la palabra de Dios. Si lo que te dijo lo corroboras con la palabra de Dios, tómalo como verdad. Pero si lo que te dijo no está en la palabra de Dios, deséchalo y no hagas caso de ello. ¿Por qué?
porque no es bíblico, no está en la palabra de Dios. Para terminar en el último punto, punto 4, en los versículos 11 al 13, miramos la oración por el crecimiento espiritual de los tesalonicenses. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 11 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El apóstol Pablo entiende y reconoce que es Dios el que hace todas las cosas. Por eso dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Dirija nuestro camino a vosotros. Qué interesante, ¿no? Porque cada vez y cada día y cada momento y en cada instante, esta mañana cuando tú te levantaste y sentiste en el corazón de venir a la casa de Dios, fue Dios quien puso esa inquietud en tu corazón. Fue el Señor el que te dio la fuerza, te dio la energía, te dio la bendición de montarte en tu vehículo y manejar hasta acá, hasta la iglesia, y llegar acá y sentarte y escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo mismo lo dice acá: el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino ¿hacia dónde? Hacia vosotros. Si el apóstol Pablo reconoce que el único que puede dirigirlo a él y al equipo misionero que con él anda hacia los tesalonicenses es Dios y Jesús. Son los únicos que los pueden dirigir hacia ellos. Son los únicos que pueden remover todos los obstáculos. Son los únicos que pueden hacer posible el que ellos regresen nuevamente a Tesalónica. ¿A qué? A predicarles a ellos, o sea, continuar enseñándoles a ellos la verdad. Ahora, el deseo del apóstol Pablo era que ellos, que el Señor hiciera crecer y abundar en ellos amor. Quisiese crecer en ellos fe, quisiese crecer en ellos todo lo bueno que Dios tiene para sus hijos. Porque el versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, Dios es el único, iglesia, que nos puede a nosotros ayudar. ¿A qué? Nos puede ayudar a crecer en amor, a abundar en esa gracia, en ese amor, en esa misericordia que solamente pueden venir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, iglesia, experimentamos ese amor de Dios y vivimos el amor de Dios y llevamos el amor de Dios, ¿somos qué? Somos afirmados. Somos afirmados en que somos hijos de Dios. Jesús les dice a sus discípulos: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Si os amáis los unos a los otros. Si nosotros, iglesia, hemos nacido de nuevo, si nosotros hemos invitado a Cristo a entrar en nuestro corazón, ahora Él ha venido a morar en nuestro corazón, ha venido a morar en nuestro ser. Quiere decir que de ese momento en adelante, quien era yo ha muerto. De la manera que yo pensaba, ahora es transformada y cambiada ¿por quién? Por el Señor.
O sea, Él me da una perspectiva diferente, me da una mente distinta, me da un corazón diferente, un corazón distinto. Ahora ya no pienso como pensaba, ahora pienso como Dios piensa, amo como Dios ama, creo como Dios cree y sigo los mandamientos, estatutos y decretos de Dios en toda mi vida. Por eso el apóstol Pablo les dice a ellos que el Señor haga su obra perfecta en ustedes, que los ayude a crecer, que los ayude a abundar, o sea, que el amor de Dios sea pero tan visible, tan tangible, que cuando las personas les miren a ustedes les digan, ¿y ustedes de dónde salieron? ¿De qué planeta vienen? Porque aquí no conocemos a nadie, no conocemos a nadie que ame como ustedes aman, que estén tan dispuestos a dar con tanta solicitud. Y es lo que el apóstol Pablo dice y habla acerca de ellos. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, es lo que nos afirma a nosotros, afirma a nuestros corazones y nos ayuda a ser irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre. Es lo que nos hace diferentes a nosotros. Y es lo que nos da a nosotros perspectiva divina del cielo. Por ello, iglesia, como conclusión, el tema de hoy es llamados a crecer en fe, a crecer en amor y a crecer en esperanza. Y a pesar de la tormenta, de dificultades, pruebas y tribulaciones que puedan venir a nuestra vida, recuerda de no quitar los ojos de aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Recuerda de siempre confiar en Dios. Confiar en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel ¿a qué? A terminarla. Y no nos va a dejar, ha prometido, no nos va a desamparar, no lo ha prometido. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero para ello tenemos que continuar ¿en qué? Tenemos que continuar en la verdad, tenemos que continuar en la palabra de Dios. Para que nuestra fe pueda crecer y pueda dar fruto, tenemos que creer en Dios, creer en la obra de Dios, en lo que Dios ha hecho y ha hecho posible para nosotros. Y después, hermanos, de abundar y crecer en fe, tenemos que crecer en amor. Amor, ¿por qué? Porque en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Estar dispuestos a dar incondicionalmente, estar dispuestos a perdonar, no importando lo que nos hayan hecho, sabiendo que la vida es muy corta y pronto se acaba. Amar de una forma única y verdadera y tener la esperanza de que Jesús viene pronto por nosotros. Jesús viene pronto por nosotros. Si no, Jesús no regresa por nosotros a la iglesia y morimos, vamos a Él. ¿Te das cuenta? Vamos a Él. Vamos a estar con Él. Pero si Él regresa, los que ya han muerto en Cristo Jesús van a resucitar primero y van a ir con Él. Después nosotros, los que hayamos quedado, vamos a ser elevados al cielo y nos vamos a unir con ellos y vamos a estar con Jesús por la eternidad. O sea, tenemos esa esperanza. Por ello te dejo con las palabras del apóstol Pedro. En Pedro capítulo 3 versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En paz. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, estos versículos que hemos leído acá en el libro de Tesalonicenses nos muestran a nosotros, mi Dios, el gozo y la esperanza y el amor que el apóstol Pablo sintió, mi Dios, cuando escuchó las noticias de que la iglesia en Tesalonicenses estaba ferviente, que se mantenía en el camino,
que seguía, oh mi Dios, las instrucciones dadas a ellos a través de tu palabra. Que su fe no menguó, sino incrementó. Que su fe se hizo más fuerte cada día. Y lo que los destacaba a ellos como diferentes era el amor que sentían los unos por los otros y por ti especialmente, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a ser de esa misma manera. Oh Padre mío, a tener fe y seguir creciendo en nuestra fe. A amar incondicionalmente, oh Padre Santo, siguiendo el modelo de tu Hijo amado Cristo Jesús, el cual se dio por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos tener, oh mi Dios, nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y así de esa manera tener la eternidad asegurada. Por ello, Padre, te damos gracias por esa esperanza de que un día has de venir por nosotros. Un día nos has de llevar a estar contigo por la eternidad. Y un día, oh Padre mío, estaremos caminando esas calles de oro, oh mi Dios, mirando y observando y dando honra y gloria a aquel que lo hizo posible, a ti, oh Señor. Gracias, Padre. Ahora, oh Señor, gracias te damos y te agradecemos lo que nos diste en tu palabra este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy es primer domingo del mes y todos los primeros domingos del mes tenemos la Santa Cena. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que come y bebe indignamente de la mesa del Señor, juicio atrae para sí mismo. La Santa Cena nos habla a nosotros de el pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús. La sangre, el vino que representa la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra de Dios nos dice que esta celebración es para aquellos que han hecho una confesión de fe y han invitado a Cristo a entrar en su corazón, que se identifican con Él, que solo han dicho: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado en el mundo, yo me arrepiento de mis pecados, te confieso que soy pecador y te invito a entrar en mi corazón y te acepto como Señor de mi vida. Y de hoy en adelante prometo vivir para ti y hacer tu voluntad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por ello, tomar el pan y comer el pan y beber el vino sin aceptar a Jesús en nuestro corazón, nos dice la Escritura que nos atrae juicio. Nos atrae juicio. Y no lo queremos hacer de esa manera. Por ello vamos a tomar este día el pan, sabiendo que es el cuerpo del Señor. El vino, sabiendo que es la sangre la cual el Señor usó para limpiarnos a nosotros de todos nuestros pecados. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, nos dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Tomemos el pan en memoria de Él. Y Padre, gracias porque tu palabra nos enseña y nos dice que tú, oh Señor, enviaste a tu Hijo al mundo. Y, oh Señor, fue el Cordero el cual fue sacrificado para pagar por los pecados de la humanidad. Pero Isaías, mirando este acto divino, escribió acerca de Jesús. Y nos habla a nosotros de que el Cordero de Dios, o sea Jesús, iba a ser sacrificado. Y nos dice él en el libro de Isaías que por las llagas de Jesús, nosotros todos, Padre mío, hemos sido sanados. Hemos sido sanados.
Por ello, el día de hoy, Padre mío, entendemos y reconocemos lo que Jesús le dijo a aquellos los cuales seguían a Jesús andando él por el mar de Galilea. Cuando Jesús les dice a ellos: si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden ser parte de mí, no pueden tener parte conmigo. Por ello es que este día, Señor, al comer nosotros el pan, de una forma simbólica, es como que si estuviésemos comiendo el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Y al, mi Dios, gustar comer de ella, venimos, mi Señor Jesús, a ser uno con Cristo Jesús. Porque ahora que el pan ha entrado en nosotros, nos hemos unido a Él y hemos venido a ser uno con Él. Por ello, oh Padre mío, si acá este día hay alguien, mi Dios, que está pasando por alguna enfermedad o está pasando por alguna prueba o alguna tribulación, Señor, este día tu palabra nos dice que por las llagas de Jesús, las cuales Él recibió en su cuerpo, nosotros, Padre mío, hemos sido sanados. Y gracias te damos, Padre, porque por ello este día nosotros con toda certeza, con toda convicción, podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias, Padre. Gracias por darnos a nosotros el pan de vida, por darnos a nosotros a Jesús y darnos a nosotros esperanza de vida eterna. Gracias, Padre. Abramos ahora la copa para exponer el vino. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos el vino en memoria de Él. Y Padre, gracias te damos, porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Jesús fue el Cordero de Dios, el cual fue sacrificado por los pecados de la humanidad. Y Él, una vez que dio su vida para darnos vida, nos abrió las puertas del cielo. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Porque el momento en el cual nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, el momento en el cual reconocimos que no podíamos llegar a ti, oh Padre, en nuestro propio esfuerzo, a través de nuestras obras. Porque, oh Señor, lo que nos separa de ti, lo que nos separaba de ti es el pecado. Y el pecado es algo que tú no puedes ver. Pero ahora, oh mi Dios, que tú has venido y has enviado a tu Hijo Jesús al mundo a morir por los pecados de la humanidad. Y usaste, mi Dios, la sangre de Él, de Jesús, como expiación para pagar por nuestros delitos y pecados y darnos a nosotros la esperanza y la seguridad de la vida eterna. Podemos con toda confianza ahora en estos momentos recordar con alegría y gozo el hecho de que a nosotros no nos costó nada, pero a ti, oh Padre, te costó todo, porque lo diste todo para que nosotros este día pudiésemos estar aquí celebrando y recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Pero sobre todas las cosas, el hecho de saber que un día no muy lejano estaremos en el cielo celebrando esta misma cena, pero en la presencia de Jesús, en la presencia del Cordero de Dios, en tu presencia, Dios Padre. Gracias por ello, Señor. Ahora bendícenos, bendice nuestro día y llévanos con tu bendición, Padre. Te lo pido en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.